¿Qué tal a todos? Estamos en Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Andrés Benítez y como ya es de costumbre en el canal, te traigo toda la cartelera de estrenos de anime de la temporada de otoño 2020 que comienza en el mes de octubre hasta el último día del mes de diciembre, con sus respectivas fechas de estreno. O al menos de su mayoría, segmentado por animes, ovas y películas. Este 2020 ha sido sin precedentes, con una infinidad de situaciones ocurriendo a nivel mundial. El virus que todos ya conocemos ha puesto de cabeza todo, incluyendo la industria de la animación japonesa. Series se retrasaron, otras se han movido para el año próximo y muchos otros animes que estaban confirmados se desconoce siquiera cuándo se estrenarán o volverán a emitirse. La temporada de otoño es sin duda una de las más extensas en títulos de este año. Sin más, comenzamos con los estrenos de anime de otoño 2020. No olvides de activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Aquí vamos! Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Animes. Higurashi no Naku Koroni 2020, una nueva adaptación del reconocido anime de terror psicológico Cuando las cigarras lloran, se apodera de esta próxima temporada de otoño para atormentarnos y dejarnos helados de miedo con su suspenso y terror psicológico una vez más. Majo no Tabi Tabi, érase una vez una bruja llamada Elaina, que se embarcó en un viaje por el mundo. En el camino conocería a todo tipo de personas, desde un país lleno de brujas hasta un gigante enamorado de sus propios músculos. Pero con cada encuentro, Elaina se convertiría en una pequeña parte de su historia y de su propio mundo. Azot Lily Bucket. En un futuro cercano, la humanidad se enfrenta a la destrucción inminente de las misteriosas criaturas conocidas como enormes. El mundo libra una guerra contra los enormes y desarrolla el Charm, Counter Hawk's Arms, antiarmas combinando ciencia y magia. Danmachi temporada 3. Las aventuras de nuestro intrépido Belle de cabello blanco en la búsqueda de seducir chicas en un calabozo regresa para la temporada de otoño en la tercera temporada de Danmachi. Haikyuu to the Top, parte 2. Karasuno regresa una vez más para seguir adelante con las competiciones. Kageyama y Hinata deberán dar lo mejor de cada uno de ellos para el equipo para pasar las adversidades en la segunda parte de la cuarta temporada de Haikyuu to the Top. Jujutsu Kaisen. Los sentimientos negativos de los humanos crean maldiciones que acechan la vida diaria y pueden llevar a las personas a sufrir terribles desgracias e incluso dirigirlas hacia la muerte. Y lo que es peor, solo una maldición puede exorcizar otra maldición. Hanyo no Yasha Hime, el anime basado en el universo de Inuyasha en donde los protagonistas será la hija de Inuyasha, Moroha, y las hijas gemelas de Sesshomaru, Towa y Satsuna, quienes vivirán esta nueva aventura junto a Kohaku y personas que volverán para esta historia que ocurre muchos años después del final de Inuyasha Kateketsu Gen. Dragon Quest Dai no Daiboken, una nueva aventura de Dai en Dragon Quest basado en el exitoso videojuego de rol de estos personajes tan queridos con el diseño de personajes característico de Akira Toriyama, quien fue el diseñador de estos mismos en esta maravillosa historia, en esta nueva adaptación de Dragon Quest. Tonikaru Kawai, habiendo crecido ridiculizado por su extraño nombre, Nasa Yosuaki se esfuerza por ser recordado por algo más. Afortunadamente, parece que está en el camino correcto, ocupando el primer lugar en los exámenes simulados de la nación y listo para ingresar a la escuela secundaria de su elección. Hypnosis Mic Division Rat Battle Rain Anima. En un mundo donde las mujeres dominan ahora el gobierno, la creación y el uso de armas está estrictamente prohibido. Sin embargo, de ninguna manera se ha puesto fin al conflicto. En lugar de armas, la guerra se libra con palabras, con el poder de Hypnosis Mic. Las letras pueden afectar al oponente de varias formas y causar un daño real. Senyoku no Shikidrifa. Los pilares aparecieron de repente sobre la tierra amenazando toda la vida. Un dios que se hacía llamar Odín acudió en ayuda de la humanidad cuando fue conducida a una derrota casi completa. Para contrarrestar los pilares, Odín declaró un contraataque al legarle a la humanidad con las doncelas de batalla Valquirias y el Hero Craft como sus alas. King Raid Ishiwo Tsukumomotachi. Han pasado 100 años desde que el rey Kyle
enterró a Aang Mundo. Ahora, en tierras de paz, el aprendiz de caballero Castle disfruta de su vida sin preocupaciones. Su destino comienza a cambiar. Sin embargo, con noticias de apariciones de demonios que infestan el vecindario, guiado por un sabio, Castle encuentra amigos en los que puede confiar y emprender su misión de buscar una espada sagrada capaz de matar a sus nuevos enemigos. Rail Romanesque, ambientada en Hinomoto, una versión ficticia de Japón donde durante mucho tiempo los viajes en tren sirvieron como el medio de transporte más importante. Cada locomotora estaba emparejada con un módulo de control humanoide llamado Railord, que ayudaba al operador del tren. Sin embargo, muchas líneas ferroviarias se han interrumpido debido a la creciente popularidad de las aeronaves, un modo de transporte aéreo seguro y conveniente. Inuto Neko Dochi no Kateru to Mainichi Tonoshi. Matsumoto-san tiene un perro inocente y un gato adorable tortuoso. Se producen risas y llantos mientras todos viven juntos la vida diaria. Mahoka Koko no Rotosei, Raihosha Gen, segunda temporada del anime y que muchos pensábamos que no vería la luz, pero sin duda luego de varios retrasos, está de vuelta para la temporada de octubre. En esta ocasión, Madhouse no estará a cargo de la animación. Esta segunda temporada será producida por el estudio A-Beat. Kamitachi Nihore Wareta Otoko. Ryoma Takebayashi muere mientras duerme a la edad de los 39 años después de llevar una vida de infortunios. Compadeciéndose de él, tres deidades le ofrecen la oportunidad de reencarnarse en un mundo mágico donde solo tiene una misión, ser él mismo y disfrutar de la vida. Iwakakeru Sport Climbing Girls. Konami Kasahara, una chica de secundaria, se ha hecho un gran nombre después de ganar numerosos torneos competitivos de juegos de rompecabezas. La historia comienza cuando encuentra un club de escalada deportiva en su escuela secundaria, usando habilidades especiales distintas a las de los juegos de rompecabezas. Kasahara se fascina con la escuela. Muno no Nana. La Tierra fue asaltada por monstruos que llegarían a ser conocidos como el enemigo de la humanidad. Para hacer frente a esta amenaza se formaron escuelas especiales compuestas por adolescentes con habilidades extraordinarias. Estas personas, que llegaron a ser conocidas como los talentosos, tenían habilidades que podían desafiar las reglas de la realidad. Maesetsu. El anime se centra en 4 chicas en la plena floración de la juventud que trabajan duro para lograr sus sueños mientras luchan valientemente. En entrenamiento japonés, Maesetsu se refiere a una charla o explicación introductoria dirigida a la audiencia antes de la transmisión de un programa de televisión, generalmente realizado para directores asistentes y particularmente comerciantes en programas de variedades o comedia. Kaeru no Pickles Komochi no Hiro. Nakajima Corporation ha anunciado que el anime, que viene a traducirse como Pickle la rana, el color de los sentimientos, inspirado por su mascota Pickles la rana, se desconoce aún la sinopsis oficial, así que por eso menciono esta frase de la serie. Golden Kamuy temporada 3. El anime histórico está de vuelta con su tercera temporada en continuar la travesía de encontrar el escondite con oro de criminales corruptos junto a nuestros protagonistas, cargado de mucha acción y drama entre un conflicto bélico y la fiebre del oro. Eternity, Shinya no Nerukoi Channel. Adaptación al anime de 12 obras románticas del sello del manga Eternity Books. La edición completa con escenas explícitas se distribuyó en línea a través del sitio web oficial de Eternity Books. Himitsukesha Taka no Tsume Golden Spell, una loca comedia de superhéroes que se mofa de todo lo relacionado a villanos y héroes de la cultura pop, haciendo un montón de referencias y ridiculizando a los mismos. Ikebukuro Westgate Park. Al vivir en un área conocida por su crimen juvenil, Makoto, de 21 años, es amigo de King, el líder de una pandilla juvenil llamado G-Boys. Aunque él mismo no quiere unirse como miembro, Makoto, conocido por su cabeza fría y su habilidad para hacer las cosas, se convierte en un solucionador de problemas clave para la pandilla al difundir situaciones tensas y mantener a sus amigos fuera del peligro. Maoyo de Ayasumi. Hace mucho tiempo, en los tiempos antiguos, cuando la gente y los demonios vivían juntos en desarmonía, en realidad, un rey demonio secuestra a una princesa humana y la encarcela en su castillo. Despojados, los súbditos de la princesa se golpean el pecho con angustia, hasta que surge un héroe para encabezar el proyecto rescatar a nuestra princesa, mientras espera a su caballero de brillante armadura. One Room temporada 3. La historia se desarrolla en un apartamento en donde 3 chicas conviven junto con el protagonista de esta historia. Cada quien tiene su personalidad, aspiraciones y maneras de ver la vida. Y continuamos con sus vivencias con una nueva temporada. Kimi to Boku no Saigo no Seiyuu Arai wa Sekai ga Hashimaru Sensen. Una gran guerra se ha desatado durante años entre el Imperio científicamente avanzado y Nebulis.
el reino de las brujas, hasta que el caballero más joven en recibir el título del más fuerte del imperio se encuentra con la princesa de la nación rival. Aunque son enemigos jurados, el caballero se deja llevar por su belleza y dignidad, y la princesa se conmueve por su fuerza y su forma de vida. ¿Se permitirá que termine la lucha entre ellos? Kuma 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 Beer. Yuna, de 15 años, prefiere quedarse en casa y jugar obsesionadamente a su VRMMO favorito o hacer cualquier otra cosa, incluso ir a la escuela, cuando una nueva y extraña actualización le da un atuendo de oso único en su tipo que viene con habilidades dominadas. Luego, de repente, se ve transportada al mundo del videojuego, enfrentando monstruos y magia de verdad, y el traje de oso se convierte en la mejor arma que tiene. Tsukyuta The Animation 2. Los miembros de Sick Gravity y Procellarum viven en un mismo edificio de dormitorios. Hajime Mitsuki y Haru Yayoi, los miembros más antiguos de Sick Gravity, son estudiantes universitarios de primer año. Cada episodio de la serie contará con un personaje principal diferente. Seisei Ganbare Mahou Shoujo Kurumi 3. El anime se centra en Kurumi Atsushimo Moyama, una niña normal de 14 años que asiste a la escuela secundaria Egao Gaoka. Un día, un ángel llamado Devilum, que parece un demonio de Tasmania, aparece ante ella y le otorga el poder de ser la hermosa niña mágica y le dice que luche contra la malvada organización Darkness Walls. Akudama Drive, un anime cargado de misterio, acción y ciencia ficción, llega de la mano del estudio Pierrot. Su sinopsis nos cuenta que hace mucho tiempo estalló una guerra en Japón que enfrentó Kanto contra Kansai y dividió el país. Kansai se volvió dependiente de Kanto, pero lentamente la policía y el gobierno comenzaron a perder el control de Kansai a manos de los criminales conocidos como Akudama. Noblesse. Raizel despierta tras 820 años de sueño. Ostenta el título especial de Nobles, un noble de pura sangre y protector del resto de nobles. En un intento por proteger a Raizel, su sirviente Frankenstein se une a él en el instituto Yeran, donde Raizel aprende las simples y cotidianas rutinas del mundo de los humanos junto a sus compañeros. Strike Witches Road to Berlin. La historia se centra en un grupo de chicas llamadas Witches, quienes tienen poderes mágicos y utilizan las unidades Striker, armaduras tecnológicas para luchar en el aire contra una invasión de extraterrestres llamados Neuroi. Garaburu, adaptación al anime de Garaburu del manga 4, de Gran Blue Fantasia. Adachi Tochi Mamura. La sinopsis dice algo así en primera persona. El segundo piso del gimnasio, aquí era donde siempre nos conocimos. Era la hora de la clase, pero por supuesto no había clases en un lugar como este. Aquí fue donde Shimamura y yo nos hicimos amigos. Pasamos el rato aquí, hablamos de programas de televisión y cocinando, jugando ping pong. Aquí es donde fomentamos nuestra amistad. Animation Capybara-san. Las aventuras de pequeños animales con formas un tanto peculiar orientado al público infantil. Es lo que pude encontrar, según lo que pude notar dentro del video. Goshumon wa Usagi desu ka? Bloom. Tercera temporada de las chicas que viven en un café, en donde continuaremos con las ocurrencias y vida de Cocoa, la pequeña y genial Chino, la dura del estilo militar Riz, una chica espacial Chiyo y la ordinaria pero digna Sharo. Moriarty the Patriot. William James Moriarty, el segundo hijo de la familia Moriarty, es un joven profesor de matemáticas que ha demostrado una gran astucia e intelecto desde que era un niño. Junto con sus hermanos Albert y Lois, vive la vida sencilla de un noble. Taiso Samurai. En el año 2002, el mundo de la gimnasia de Japón fue alguna vez fuerte. El ex representante japonés Shotaro Aragaki, de 29 años, quien dedicó su tiempo a la gimnasia, no pudo desempeñarse como se esperaba, y aún así, después de entrenar a diario, su entrenadora Amakusa recomienda a Shotaro que se retire. Ochikobore Fruit Tart. 4 dormitorios de Rat Productions, el lugar donde viven las chicas idols que abandonaron la escuela. Sakura Ino, quien simplemente soñó con convertirse en una idol, se muda al mismo tiempo. Se toma la decisión de demoler el dormitorio debido a un proyecto lanzado por el gerente, y de esta manera los ocupantes del dormitorio forman un nuevo grupo musical de idol llamado Fruit Tart y comenzarán sus actividades para pagar una deuda de 100 millones de yenes. Osumatsu-san temporada 3. Los 6 hermanos idénticos de la familia Matsuno siguen con su aventura de buenos para nada sin motivación alguna de conseguir una fuente de trabajo, y pese a sus intentos no logran absolutamente nada. Las actividades diarias de los hermanos Matsuno nunca son aburridas, ya que emprenden todo tipo de aventuras locas, a menudo francamente extrañas.
A3 Season Autumn and Winter. En Tokio hay un lugar llamado Belud-Way. Es un distrito conocido por sus artistas y grupos teatrales. Izumo Tachibana, que anteriormente era actriz de teatro, llega con una carta que dice: llena de deudas, 0 clientes, solo un actor. Describe el estado actual del otrora popular grupo de teatro Mankai Company. Su tarea es reconstruir la empresa a su antigua gloria como nueva propietaria y directora principal. Shin Yue. El poder de los comienzos, la energía de la piedra central. Uno puede encontrar lo bueno y otro puede encontrar lo malo. Durante una investigación normal, Yue Junstian se ve envuelto en la batalla entre los comienzos de Ciudad Jun. Yuanxin llega a la ciudad de Jun para detener el plan de Li Sun-yuan y hacerse cargo. Los dos se influyen mutuamente. Uno resuelve el misterio de su nacimiento y el otro se redime. Juntos se oponen a Li Sun-yuan. 100 Man Inochi no Ue Niore wa Tataeru. Cargado con misterio y con toques un tanto sombrío, el anime narra la vida de Yosuya Yusuke, junto con sus compañeros de clase Shindo Iu y Hakusaki Kusue. Han sido transportados a un mundo extraño y desconocido habitado por criaturas mitológicas. Tan pronto como llegan, se encuentran con alguien que se hace llamar Game Master y que luego les concede una misión por tiempo limitado. Para ayudarlos en esta búsqueda, también otorga a Shindo y a Hakusaki los roles de un mago, un guerrero, mientras que Yosuya se le otorga aleatoriamente el papel de un granjero. Shingeki no Kyojin, temporada final, parte 1. La primera parte de la temporada final de Shingeki no Kyojin aterriza este mes de octubre con la primera parte del arco final de la mano del estudio de animación MAPPA. Han pasado 3 años desde los eventos ocurridos en la tercera temporada y aquel momento en que Eren, Mikasa y Armin ven el mar por primera vez. Cabe resaltar que varios medios han confirmado que la serie sí se estrenará para octubre, pero hasta ahora el estudio MAPPA no ha hablado nada relacionado a ello, ya que la serie no aparece dentro del calendario, así que la incluí de todas formas. Kamisama ni Nata-hi. El final de las últimas vacaciones de verano de la escuela secundaria, Yota Narukami pasa sus días preparándose para los exámenes de ingreso a la universidad cuando de repente aparece una joven llamada Hina, proclamándose a sí misma como el dios de la omnisciencia. Yuta está confundido y no le cree a Hina cuando ella le dice el mundo terminará en 30 días. Después de presenciar la habilidad de predicción divina de Hina, Yuta comienza a creer que sus poderes sí son reales. Magatsu Wareid, Suerst. 2 jóvenes que viven en el imperio Wareid planean mudarse a la capital. El tímido Inumael, que trabaja como transportista y que una vez fue una importante hermana menor, y Leokaido, un ingenuo nuevo soldado del imperio, pensando en su futuro como soldado. Otonania Kyo no Shikata ga Wakarane. Mio Sado, una oficinista de 30 años, ha pasado 5 años sin novio y se ha olvidado por completo del amor. Shuji Mashima, un consultor afiliado en el extranjero, no ha tenido novia desde hace más de 7 años y ha perdido casi todo el interés hacia las mujeres. Al reunirse en una fiesta de emparejamiento, Mio está disgustado con Shuji cuando dice "no me gustan las mujeres". Sin embargo, cuando Mio hace un comentario provocativo hacia Shuji, las cosas toman una dirección un tanto inesperadas. D4DJ First Mix. La trama de este anime gira en torno a un nuevo proyecto de mezcla de medios de Bushiroad. Moduse. Infancia, crianza, antecedentes familiares, relaciones sociales, vivencias traumáticas. Seguimos revisando y buscando los motivos de los criminales, explorando las emociones más sutiles que los impulsan. Ahora pasamos a la sección de películas. Born to the Witch. Históricamente, el 72% de todas las muertes en Londres están relacionadas con dragones, seres fantásticos invisibles para la mayoría de las personas. Aunque la mayoría lo desconoce, algunas personas se han enfrentado a estos dragones. Wave Surfing Jeppe. Masaki Hinaoka, quien creció cerca de la costa de Oarai, en la prefectura de Ibaraki, conoce a un estudiante transferido parecido a un príncipe, Sho Akitsuki, antes de las vacaciones de verano, quien lo introduce al mundo del surf. Kimetsu no Yaiba, Mugen Reshagen. Continuamos con la cacería de demonios en la continuación del anime de Kimetsu no Yaiba, con una película que cubre el arco del tren infinito, en donde veremos al Pilar del Fuego en acción acompañado de Tanjiro y sus amigos. Tonika Naruhibi, una colección de cuentos que dan una mirada refrescante y divertida a las relaciones sexuales entre jóvenes en Japón.
Precure Miracle Lead Movie, Minato no Fujigi Nai Shinichi, otra aventura de Precure con nuevos villanos y rayos, ¿cuántas películas más saldrán de esto en cada temporada? Ben, la película Become Human. La historia de Ben continúa con una nueva película siguiendo los eventos ocurridos en la nueva adaptación animada en donde un grupo de monstruos busca sentirse como humanos protegiéndoles de todo tipo de peligros. Data Bullet, Nightmare or Queen. Esta es la segunda película que adapta esta obra, siendo la primera estrenada en el mes de agosto. Majo Miranai wo Sagaishite. Magical Doremi vuelve luego de muchísimos años con una nueva aventura con nuestras protagonistas favoritas con una vida de profesionales. Sokyu no Fafner, Dead Aggressor, The Beyond, Part 3. Esta adaptación cubre los episodios 7 y 9 de Sokyu no Fafner, Dead Aggressor, The Beyond Series. Kimi wa Kanata. Mio siente algo por su amigo de la infancia Arata, pero no puede transmitir sus sentimientos. Un día, mientras continúan su delicada relación, los dos pelean por algo trivial. Después de dejar que las tensiones se calmen, Mio va a reconciliarse con él bajo la lluvia torrencial. Mientras va de camino, sufre un accidente de tráfico. Grasai Phantom Trigger The Animation Stargazer. Después del incidente de Hill Oslo, la existencia de la organización americana-japonesa antiterrorista SIRS se convirtió en un hecho del dominio público. SIRS ha sido reconstruida para dejar de trabajar en las sombras y convertirse en una nueva agencia llamada SWORD. El objetivo de SWORD es entrenar a la nueva generación de soldados que defenderán el país contra futuras amenazas. Fate Grand Order, Shinsei Entaku Ryuki Camelot One, Wandering Agateram. Nos adentramos a una nueva aventura en el universo de Fate, una adaptación de la sexta singularidad de Sacred Round Table Rim Camelot. Yes, Kanoka Hambuka. Kuneida Kei es una locutora de televisión joven y popular cuyas personalidades públicas y privadas son tan diferentes que podrían llamarse extremistas. Por fuera, es la imagen de la perfección, cariñosamente apodado el príncipe, mientras que por dentro está constantemente maldiciendo por todas las incompetencias que lo rodean. Yuse Totora Tusakana Tachi. Un drama romántico juvenil con temas de crecimiento. La historia se centra en la estudiante universitaria Tsuneo y la soñadora Yuse, que vive su vida atrapada en una silla de ruedas. Monster Strike The Movie, Lucifer, Sensobu no Yoake. Las aventuras del videojuego de Monster Strike vuelven una vez más con una nueva historia para contar en formato de cine animado para continuar con la aniquilación de monstruos en el mundo real. Y así llegamos al final de este video y espero lo hayas disfrutado. Apoya el canal compartiendo esta lista de estrenos. Deja tu like y tu comentario y si aún no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas, no te arrepentirás. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Josué Candray, Rodrigo Cordero Orozco, Jorge Maizundo, Luis Guzmán y Daniel Gil por apoyar el canal. Conoce todas las novedades que estamos ofreciendo si te unes a nuestro Patreon. Visita el enlace en la descripción y forma parte de nuestro grupo VIP. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como Rincón Otaku LA y visita nuestra página web www.rinconotakula.com. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video.